Bueno, mi nombre es Alejandra y ya les voy a hablar un poquito más de lo que hago. Primero agradecerles de que estén aquí y que estén interesados en poder escuchar esta charla, workshop, que voy a hablar sobre identidad visual, sea si son diseñadores, marketeros o estén interesados en el tema como creativos. Sepan de que esto les puede enriquecer las habilidades que tienen los conocimientos para ser un profesional más completo. No porque seas o no diseñador, no te puedan interesar esto, capaz para no sé, eres un potencial cliente para alguien y necesitas también conocer cómo es que se construyen este tipo de cosas para entender el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué surge esto y cómo es que funciona? Entonces, para empezar, otra vez me presento, soy Alejandra, soy diseñadora gráfica y me especializo en lo que es imagen e identidad corporativa, todo lo que tenga que ver con el branding, marketing y las asociaciones corporativas de la marca, cómo es que se ejecuta, ya sea en un espacio ambiental como las oficinas o simplemente la reputación de la marca, cómo se maneja ante la audiencia. Un poquito de lo que hago, pues tengo mi propio estudio, el Lecre Studio, algunos deben conocerlo. Ofrezco más que nada servicios de diseño, branding, packaging, ilustración. Me gusta mucho lo que es esto, este tipo de eventos de creativos, compartir lo que sé, que me compartan también algunas experiencias para poder mejorar como profesional, asistir también a lo que son esto, galerías de arte, explorar mi creatividad ahí haciendo cosas que salgan de mi zona de confort y también me dedico a enseñarles a futuros diseñadores, que son, por ejemplo, que están en la carrera de diseño y quieren aprender un poco más acerca de otras cosas que nos enseñan netamente en la universidad y pues poder motivarlos a seguir este camino y que no tengan miedo a seguir explorando, porque al final el diseño es explorar. Si no exploras, no encuentras al final la solución que estás buscando. Entonces, eso es un poquito de lo que hago. Ahora, el objetivo que tengo para esta como conferencia es más que todo ayudarles a entender cómo construir una identidad visual auténtica y perdurable a pesar de todo lo que cambia, ya sea en la mente del consumidor, esto en el mundo, ¿no? Las nuevas tecnologías y cómo es que no perder esta misma esencia que llevamos, al menos como proyecto, como marca, para que pueda seguir evolucionando y pues no perder esa conexión que hayamos logrado con el público en ese entonces. Primero quiero poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con estas marcas? Eh, por ejemplo, estos son logotipos que antes funcionaban por ejemplo, Burberry, Saint Laurent, Balmain y Calvin Klein, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se nota que actualmente han optado por una palo seco, es decir, eh, optar para algo más limpio, ¿no? Un poco más moderno, como se le dice ahora. Palo seco se le refiere cuando no tienen estas serifas, que son estos ornamentos decorativos y distintivos de cada logotipo en ese entonces. Si bien estas marcas, bueno, lujosas, elegantes, no solo se distinguen por cómo se ve en el logotipo, sino por los productos que ofreces, cómo le hablas a tu audiencia. Algo que sí se nota bastante es que si las ponemos todas juntas, es difícil a veces diferenciarlo si es que no las leemos, porque antes de nosotros leer la palabra o el logotipo, primero vemos la percepción de cómo está diseñado y vemos que simplemente se ven igual y ligeramente cambian el interlineado, algunas letras y unas tipografías. Entonces, este sería el riesgo de perder la autenticidad y volverse irreconocible o no contar una historia, al menos como la presencia gráfica que se está mostrando. Quiero primero resaltar de que identidad visual no es lo mismo que identidad de marca. ¿Por qué? Pasa que dentro de la identidad de marca se encuentra la identidad visual. Toda la identidad de marca abarca lo que es el branding, el marketing y cómo es que se mueve la marca. Aquí es donde este círculo con aspectos importantes, son muchos más, ¿no? Pero he resaltado los más importantes que vendrían a ser, por ejemplo, los valores o el propósito con el que se mueve la marca, el tono de voz, que es cómo que se comunica la marca, qué vocabulario usa con su audiencia, la filosofía que la mueve, la experiencia de la marca, no solamente con sus consumidores o clientes, sino también dentro de sus colaboradores, cómo es que los trata dentro de la empresa, la personalidad, el arquetipo que tienen, la cultura interna y externa, cómo se mueve con sus proveedores, eso también comunica bastante con la marca, los procesos de negocios, de contratación. Y dentro de todo esto se encuentra la identidad visual. No es algo aislado, algo que se pueda separar de esto, porque si no hay estos puntos importantes, tampoco va a existir lo que es la identidad visual. Entonces, ¿pero qué es lo que abarca la identidad visual? Algo básico que debe abarcar la identidad visual vendría a ser el logotipo y sus variaciones. No solamente un logotipo que represente o esté gritando siempre en cada pieza publicitaria o gráfica que se vaya a hacer la marca, sino también sus variaciones para diferentes aplicaciones, ya sea papel membretado, no sé si esta marca es netamente digital, cómo es que se va a expresar el logotipo en las redes sociales, por ejemplo, o esto en paneles publicitarios o hojas membretadas, ¿no?
Luego están las paletas de colores, ya sea con códigos impresos o digitales, la tipografía, que no solo vendría a ser una, sino una familia tipográfica que incluye para encabezados, textos, subtítulos y así. Los elementos complementarios, que no solamente vendrían a ser los patrones que se encuentran, por ejemplo, en una servilletera, ¿no? Sino que también la iconografía que se utiliza y se asemeja y conecte con la identidad visual de la marca completa. Por ejemplo, la iconografía para una empresa de un restaurante, la iconografía debe ser también igual, por ejemplo, para los baños, ¿no? Que tenga la misma similitud de lo que está comunicando para que sea más completa y pues la experiencia sea un poco más enriquecedora. Luego tenemos el estilo gráfico y o fotográfico. Puede ser una marca que netamente maneje gráficos ilustrativos como vectores, o sea, imágenes sólidas, o fotográfico que se centre más en lo realista, ¿no? Ahora, el estilo fotográfico puede abarcar entre colores fríos, cálidos, o también en el enfoque que se le da, por ejemplo, si la marca está hablando sobre mucho lo que es el detalle, puede enfocar a la fotografía algo que se muestre bastante las texturas, por ejemplo, la textura de un tronco, de una roca y así. Y bueno, la aplicación del espacio, que como les mencioné, vendría a ser el logotipo y sus variaciones, ¿no? ¿Cómo es que aplicas esta marca en diferentes espacios, como en las oficinas de una empresa, por ejemplo, Google? Tú vas y no ves el logotipo siempre en todas las paredes gritándote que es Google, ¿no? Tú ves que es Google y sientes que es Google porque están los colores jugando alrededor tuyo, está la tipografía jugando alrededor tuyo, las formas también de, por ejemplo, las sillas, las mesas, también están con la identidad visual. ¿Por qué? Porque hay un concepto que rige esto y se mueve alrededor, como si fuera el sistema solar, básicamente. Y no solamente le demos importancia al logotipo, que sí, es una parte fundamental, es como la cara de nuestra empresa, nuestra marca, pero al final no nos representa totalmente, porque yo podría simplemente, por ejemplo, me peino, me maquillo, me visto y ese vendría a ser como mi presentación, pero no conocen más de mí, es muy superficial, tienen que conocer más de mí, por ejemplo, mi personalidad, cómo es que me manejo con los demás, ya, eso es lo que está la identidad de marca, más cómo me veo o presencialmente es lo que es el logotipo o la identidad visual que les estoy mencionando. Luego tenemos que construir el soporte. Para que exista una identidad visual tenemos que empezar desde abajo, como un edificio, por ejemplo. Tú no solo pintas la fachada, porque si solo tuvieras la fachada y está hueco por dentro, en cualquier momento se te puede caer y no hay nadie que, pues, como dije, lo soporte, entonces esto no sirve. Si hay algún temblor, por ejemplo, un sismo, se cae totalmente, no sabes cómo manejar esa situación. Entonces, para que haya una identidad visual, tenemos que empezar por lo abstracto, lo intangible, lo que está buscando la marca, en este caso el propósito, la esencia, los valores que lo rigen, vas escalando a una cultura de marca más completa en cómo no solamente te manejas con el consumidor, sino también con tus colaboradores mismos, porque como mencioné, ellos también son la cara de tu empresa. El arquetipo, los comportamientos, es decir, la personalidad de la marca que tiene ante el público, el tono de voz y poco a poco, gracias a que tenemos todos estos pilares, es que encontramos y armamos algo tangible que sí lo pueden ver. Por ejemplo, si mi propósito es fácil, ¿no? Hacer feliz a las personas, ¿no? Es un propósito bastante generalizado, pero ¿cómo hago felices a las personas? ¿Cómo transformo la felicidad en algo tangible? Ya sea en la experiencia de servicio o la experiencia del producto, ahí lo voy transformando y creo la identidad visual que se pueda estar plasmada ya sea en la experiencia o en el servicio. Y así es como puedo yo comunicar. Si no sé cómo comunicar esa felicidad, no puedo tener la identidad visual, ¿no? Como les había explicado. Este es un ejemplo que yo diseñé con uno de mis clientes de la identidad visual y cómo se ven plasmados los elementos que les mencioné, ¿no? Los principales elementos de una identidad visual, que vendría a ser el logotipo, pero no solamente hay un logotipo, es el logotipo madre, ¿no? Pero hay unas variaciones, perdón, como por ejemplo en las etiquetas. Este es el mismo logotipo con la misma tipografía, con la misma flor, pero de diferente forma. Aquí también tenemos otro logotipo vendría a ser el mismo, con las mismas líneas, la misma flor, pero con diferente composición, ¿no? Para que se pueda mover y se vea una variedad del concepto. Ahora, también esto tenemos lo que son los elementos complementarios, como por ejemplo, en este caso, la idea no es poner todos los conceptos o un montón de mensajes que tengamos para la marca, ponerlos todos, recargarlos en el logotipo, sino al tener tanta información, poder dispersarla en diferentes elementos para que la comunicación sea más rica. En este caso, por ejemplo, el concepto de esta marca era calma, tendría que mostrar singularidad, el crecimiento de, bueno, las clientes que asistían a este beauty studio y la autoconfianza. Al crear esto podemos
implementarlo en diferentes medios o elementos, como por ejemplo, ellas tenían de experiencia querer dar bebida de cortesía al momento de esperar para hacerse la manicura, entonces se aplicó este patrón o bueno, este símbolo en los portavasos, ¿no? Entonces ya se va construyendo la marca alrededor y no solamente de manera gráfica. Y también tenemos, bueno, el estilo fotográfico, los patrones que rigen a la marca, en este caso quería ser exclusiva, personalizada y romántica. Ahora les traje también estos ejemplos que son muy comunes en Internet y que realmente no vendrían a tener el significado de identidad visual. ¿Por qué no vendría a ser esto identidad visual? Pasa de que vemos de que solo vemos logotipo, pero me dirán, pero Ale, acá hay patrones, todo sí, pero utilizan el patrón que es, o bueno, utilizan el logotipo que es el mismo patrón. Y no es lo ideal, no es lo ideal tener que gritar tu logotipo en todas las piezas gráficas. Por ejemplo, en este estudio Hall, que, bueno, intentaron hacer una variación de logotipo para estos highlights, supongo, de Instagram, pero repiten el logotipo en toda su merchandising o en todas sus piezas comerciales. Y no es la idea porque eso me da a entender de que no hubo una investigación buena, un buen análisis de la marca para tener otra información que poner en sus piezas. Entonces, se nota que solamente es para verse bonita o simplemente tener un sello distintivo, pero muy superficial. Entonces, no hay nada que sostenga a estos ejemplos que estoy poniendo aquí, ¿no? Por ejemplo, el Chris han agarrado la C para hacer el patrón. Entonces, no es lo ideal eso. Luego, sabemos que las tendencias son pasajeras y, bueno, la diferencia entre evolucionar con estrategia y seguir modas se ve en eso. No digo de que bueno, las tendencias nos ayudan un poquito a conectar con lo que está pasando ahora, pero no es netamente cerrarlo a lo que es la identidad visual. Voy a hablar específicamente de uno que es la tendencia al minimalismo, es decir, menos es más, ¿no? O bueno, su mala interpretación, porque no digo o no estoy en contra, al menos yo, del minimalismo. Pasa de que en el diseño se basa en lo que es la simplicidad, ¿no? Eliminando elementos innecesarios para enfocarse en lo esencial. Como dije, menos es más. Al tener que quitar elementos que, bueno, no aportan mucho y simplificando a ya sea uno o dos elementos para formar algo más limpio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas, al menos me ha tocado clientes, de que dicen que poner menos es hacerlo más moderno. Y no es así, porque al tú poner menos, no estás contando o estás quitando parte de la historia que quieres contar. Y al final estás cayendo en lo que es más del montón. Se ven muchas marcas que están quitando muchos elementos que las distinguen y son bastante importantes para ellas para parecerse o refrescar su imagen a lo que se está viendo ahora en el mercado. Y ahora que el mercado está muy saturado de empresas grandes como emprendedores, microempresas, las marcas actualmente están buscando expresar su personalidad única y generar una conexión emocional para poder diferenciarse y que el consumidor las escoja, porque al final quieren asemejarse a su competencia porque el consumidor las prefiere a ellas que a la propia marca. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es que el consumidor salga de eso, porque el consumidor está buscando algo diferente de lo mucho o lo recargado que ella lo está viendo en redes como en la vida, bueno, en la vida real, ¿no? Ahora les quiero poner un ejemplo, en este caso con el minimalismo en el interior. Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser aquí más memorable? ¿La A o la B? Sé que está siendo tendencia tener estos espacios limpios que te reflejen calma. No voy a negar que a mí también me gusta mucho lo que son los colores, madera, las paredes claras, todo, pero si tú vas a visitar a alguien que normalmente las casas están replicándose como la primera opción, ¿cuál va a ser más memorable? ¿El de la casa B o la casa A? En la casa B se ve que es más vibrante, es la persona que está viviendo ahí expresa su creatividad o su forma de ver el mundo en lo que lo rodea, como la alfombra, ¿no? Que no es una alfombra común que se ve en las tiendas. O, por ejemplo, prefiere tener un espacio más rústico, más cerrado, con muchas más plantas. Entonces, la idea no solamente es reflejar lo que quieres decir, sino también cómo eres para mostrar esa autenticidad en las personas que te están conociendo, ¿no? Luego tenemos también los diferentes objetivos en las marcas, o sea, así como vemos un ejemplo en las casas, ya enfocándolo nuevamente en las marcas, que buscan este minimalismo, lo vemos, por ejemplo, en la opción A, solo tenemos la tipografía y el splash de la leche, ¿no? Porque ambas son como tarritos de leche. Pero en la segunda no pierde la elegancia, porque muchos se confunden que el minimalismo es elegancia, y no es así. El minimalismo es simplemente comunicar con menos, pero sin perder la esencia de la misma. Entonces,
Aquí fácil pudieron haber agregado texturas, todo, pero no, decidieron simplemente mantener bueno, por ejemplo, este es más floral, entonces mantener las flores de manera limpia sin ponerle tanta textura o detalle, pero que se diferencie de las demás marcas que apuestan por el blanco y negro, ¿no? Para hacerlo más moderno entre. Bueno, aquí quiero poner un ejemplo más concreto en la vida real, al menos la cadena alimenticia de Bembos aquí en Perú, de hamburguesas. Cómo es que se innovó a pesar del tiempo y de cómo su consumidor iba cambiando y creciendo, no dejó de lado su identidad de marca y su identidad visual. Por ejemplo, en los años 2000 más o menos, Bembos tenía esta idea de que sea pop, divertido, vibrante, con bastante energía. En ese entonces la tendencia era estos cómics, ¿no? Que eran bastante detallados, las ilustraciones eran bastante complejas, el color esparcía todo, tanto así que se celebraban aquí pues los cumpleaños de los niños y todo, porque reflejaba eso, ¿no? Estilo juvenil, fuerza en ese entonces. Este es un ejemplo de la página web de cómo manejaba Bembos, bastante color, ese tiempo pues era un boom, ¿no? Tener todo esto reflejado. Pero ¿qué hizo Bembos? ¿Qué hubiera pasado que si hubiera dicho, necesito eh, refrescar mi marca? Estamos creciendo, mi público está creciendo, el mundo está cambiando, ya no está de moda, por decirlo así, este tipo de gráficos que me representaba antes. Entonces, ¿qué hubiera optado? Si Vemos hubiera tenido un mal enfoque de lo que era el identidad visual, al menos con respecto a las modas, hubiera optado por ser o más elegante con estas serifas que no representaban para nada lo que era Bembos, o la otra opción que era tener tipografía palos secos sin sans serif, tampoco era bastante divertida, y poner simplemente el logotipo de una hamburguesa. Algo que también que me gustaría recalcar es en tu identidad visual no poner exactamente lo que vendes. O sea, vende tu experiencia o el concepto que quieres estar representando en tu mensaje, pero no exactamente tu producto, porque así como nosotros, las personas, tu marca también puede evolucionar en sus productos. Bembos no solamente vende hamburguesas con sabores peruanos, sino que también vende menús aparte. Entonces, si Bembos un día quiere ponerse a hacer, no sé, pizzas, va a hacer sus pizzas de acuerdo a su esencia de marca y ya no va a tener que hacer una identidad visual que cambie por completo el logotipo que había puesto de una hamburguesa. Entonces, ¿qué hizo Bembos al momento de crecer o refrescar su marca? Ellos no perdieron la esencia que tenían del pop, lo divertido, lo energético, mantuvieron sus colores, dejando esto de manera simple, no minimalista, pero sí bastante limpio. Los colores, por ejemplo, los puntitos que se tenía en ese toque retro, bastante 2000, mantuvieron, pero de manera bastante limpia. Las ilustraciones ya no eran complejas, no tenían bastantes detalles, su iconografía también así es como vemos, pudo modernizar su marca, pero sin caer en la tendencia del minimalismo o ser una cadena de hamburguesas como que más elegante, ¿no? Que era al menos la tendencia que se veía. Entonces, eso es la importancia de conocer tu propósito, lo que te hace diferente y pues para poder diseñar algo sustancial y que se construya con el tiempo. Ahora, ¿cuándo es necesario cambiar una identidad visual? Porque no estoy diciendo de que una identidad visual se quede netamente o sea, la creaste y ya nunca jamás se cambia, ¿no? O sea, destaqué los primeros puntos que me parecen bastante importantes. Por ejemplo, el primero que es cuando tu identidad ya no te representa, es decir, tu propósito ha cambiado, los valores o tu propuesta de valor. Cuando es obsoleta o poco funcional, ya ves de que no es legible o la moda está cambiando al momento de pasarse a una era más digital, entonces ahí también tienes que darle un refresh a tu identidad visual. Es difícil de reconocer o confunde la audiencia con otras marcas competidoras que se han asemejado a eso. Tienes problemas de reputación o crisis de marca, entonces habría que limpiar un poco, no solamente por el lado visual, sino también por el lado interno al momento de comunicar. Después, el expandir tus servicios o productos, otra vez como vimos con Bembos, la idea no es poner tu producto como sello distintivo, sino poder ir un poco más a fondo de eso, y el diseño ya no es funcional, es decir, otra vez no es legible y ya no se, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que me puedan entender mejor, y ya no se puede, no funciona mejor. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, un ejemplo vendría a ser, ay, creo que me están pidiendo aquí,
A ver, ya bueno. Aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, Instagram, en donde su identidad visual cambiaba constantemente, pero se asemejó más a algo más moderno, sin cambiar lo que era algo distintivo, que era esa cámara retro en ese momento que tenían bastante identificado para ellos y lo iban cambiando sin perder los colores o estos colores transformarlos a algo más vivo, más vibrante, porque también la fotografía ya no era la misma, el estilo fotográfico de las personas que publicaban ya no era lo mismo, entonces quería asemejarse a algo más moderno. Ahora, que una identidad visual que esté cambiando constantemente tampoco es bueno. Vamos a ver por qué. Eh, yo diría que cambiar tu identidad visual, o si cambias tu identidad visual entre, no sé, de aquí a 2 meses, significa que no está funcionando. De aquí a 2 años no está funcionando. Una buena identidad visual tiene que perdurar bastante por el tiempo. Y no digo que ya no la cambies jamás, sino que con estos puntos que les comenté, la puedan ir analizando y pues moderando mejor, como por ejemplo aquí McDonald's se dio cuenta de que la M era bastante importante e identificativa y ya la iban puliendo para poder transformarse en lo que conocemos ahora, ¿no? Un cambio más gradual. Luego, cuando su identidad ya no la representa, por ejemplo, Coca-Cola tenía este concepto de felicidad y ahora actualmente no sé si se han dado cuenta que sus piezas ahora dicen Real Magic. Vieron de que lo ideal o la idea de felicidad se había vuelto bastante predecible y sobreutilizada en otras marcas o muy generalizada. Entonces, como vio que su sociedad cambió y la audiencia buscaba unas emociones más profundas y un poco más reales, decidieron cambiar esta reinterpretación y volver a fusionar o evolucionar su concepto a un concepto más rico, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en sus piezas, ¿no? Antes era destapa la felicidad y ahora es como magia real, ¿no? Real Magic. O sea, Coca-Cola en sí no abandonó este concepto de felicidad, pero sí lo complementó con este nuevo concepto y gradualmente lo hizo cambiar, ¿no? Y al final no lo vimos tan bruscamente. Igual con Disney, en este caso, este es un icono de bueno, la marca Disney, que si bien no iba a funcionar en todos los aspectos, como por ejemplo en negocios así, decidieron hacer un refresh más que nada para tener diferentes logotipos para diferentes medios, ya sea para el momento de hacer negocios o sus cartas membretadas y poder dejar el castillo, porque la idea no era quitarlo, ya que generaba bastante nostalgia en el público, lo dejaran en lo que es esto, en algunas partes de sus parques. Aquí también, cuando vemos que ya no es funcional, el primer logotipo de Starbucks, vemos de que tenía muchos elementos, la ilustración era súper cargada y si nosotros nos alejamos de la pantalla, vamos a perder realmente lo que estamos viendo. A cambio, si vemos el de 2011, que es el que tenemos actualmente, si nos alejamos, seguimos viendo que es Starbucks, además del color, sino la forma de la sirena que estamos viendo. Buscamos más versatilidad. En este caso, ¿cómo funciona? Imagínense que el primer logotipo, este marrón, estuviera actualmente con nosotros, en las redes no se podría ver, se perdería mucho. O en el favicon, que vendría a ser este logotipo que aparece en las pestañas de Google, no lo podríamos ver, vendríamos solamente una mancha marrón. O también al poder replicarlo en el merchandising o en las etiquetas de los mandiles, no había máquinas especiales para hacer tan complejidad de o tan elaborada este diseño, ¿no? Esta ilustración. Además que también para reducir costos y materiales, ¿no? Buscamos la versatilidad en diferentes medios. Luego, no digo que las tendencias sean malas, solo que no hay que limitarse a netamente ponerlo en la identidad visual de tu marca. Otra vez, como les mencioné anteriormente, tu identidad de marca es más que la identidad visual. Hay detrás mucho como lo son los valores, el propósito, como les mencioné. Y si quieres adaptar alguna tendencia para poder conectar en el momento con tu audiencia, manéjalo a través de tu contenido, manéjalo a través de tu forma de hablar, pero no cambies por una tendencia tu identidad visual, porque eso ya es una marca, un sello en los demás, en cómo te ven. O sea, trata de manejarlo tal vez en la personalidad o, por ejemplo, en el contenido, cómo es que contestas con los memes del momento y así, ¿no? O sea, que siga creciendo tu marca de manera auténtica y diferente, pero sin importar dejar de lado la esencia que la distingue, ¿no? Por eso es que siempre les menciono a mis clientes y a quienes me siguen que por algo que esté de moda no significa que sea adecuado para tu marca. No todas las modas son exactamente para la marca. Puede haber una moda que hable sobre divertirse, bastante brillo y así, y si hay una marca elegante, no se va a regir a esa moda que está en el momento, porque no conecta con esa marca. Entonces lo ideal no es seguir eso, ya que cada uno tiene un concepto propio, un mensaje único y una esencia que distinga a estas marcas.
Ahora, otra vez para que no se les vaya la cabeza, no existe identidad visual sin identidad de marca. Puede haber, sí, identidad de marca sin una buena identidad visual, es que se puede mejorar, sí, pero nunca una buena identidad visual con esto o sin una identidad de marca. No existe o simplemente no funciona. Entonces, ya para dejarles como una actividad, quiero enseñarles el ADN o cómo aprender a diseñar una identidad visual que resista con el paso del tiempo de manera de que puedan conocer el porqué o los primeros ladrillos a poner para crear esta marca o identidad de marca, ¿no? Que queremos hacer. Siempre les voy a recomendar, si no son diseñadores, busquen a un profesional en eso, un profesional en branding, corporación, para que les pueda ayudar. O si no, si tienen planeado ustedes esto como diseñadores, les puedo dejar como esta técnica que yo suelo usar con mis clientes para poder hallar eh, el propósito, ¿no? Porque a veces vienen con bastantes ideas que dicen, Ale, no tengo tal idea, pero no sé cómo ordenarla, cómo manejarla. Entonces, yo tengo esta como ficha técnica para poder hacerle las preguntas, ir llenando y yo conocer el enfoque que quiere y ordenar sus ideas para poder plasmarlo en algo tangible que vendría a ser la identidad visual. Antes de eso, primero quiero que vean de que así como nosotros las personas evolucionamos, la marca también, pero siempre va a haber algo que nos mantiene diferentes. Yo no soy igual a como cuando hace 3 años atrás, no, o cuando era niña. Sigo teniendo mi misma esencia, mis mismos valores, pero de una manera más rica, o sea, como dije, que evoluciona con el tiempo. O sea, lo único constante aquí es el cambio. El tiempo siempre va a estar cambiando las cosas, ya sea la mentalidad, la tecnología, todo, pero no podemos evitar eso. Entonces, nosotros también nos tenemos que mover, porque si no, nos quedamos olvidados como marca y no evolucionamos, entonces tampoco esa es la idea. Ahora, no sé si conocen el Golden Circle de Simon Sinek, es bastante famoso, pero si no, aquí les comento y les comparto un poco cómo es que se maneja. Y si sí lo conocen, más que todo para reforzar, porque también estaría bueno poder aplicarlo, ya sea en marcas o proyectos, como también para nosotros mismos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, ser una marca personal o simplemente mejorar como persona. Siempre se enfoca desde dentro para poder sacarlo de afuera. O sea, para mostrarte primero tienes que tener una base en ti mismo, como una persona, para poder dar el mensaje que quieres lograr. Empezando por el why, que vendría a ser el por qué existes. En este caso lo estoy poniendo como marca personal, ¿no? ¿Por qué existes? ¿Cuál es tu propósito o qué es lo que te motiva? Después está el how de cómo es que lo haces, cuáles son los valores y principios que te guían a hacer lo que quieres hacer en un momento. Y al final es cómo lo haces hoy, qué es lo que haces, cómo te expresas, qué te hace reconocible para los demás o diferente a lo que ya se conoce. Un ejemplo basado en lo que es una marca, Apple, que todos la conocemos, es, al menos actualmente ya tiene un enfoque diferente a Apple, pero cuando empezó con el por qué existe esta marca. Apple quería redefinir la relación entre las personas y la tecnología, porque cuando empezó Apple, la gente aún tenía temor y la tecnología no era accesible para todos, entonces tenían un poco de rechazo por ser algo nuevo, algo que tal vez era difícil de manejar, entonces las personas no querían adentrarse mucho en el mundo de la tecnología y seguir pues con la tradición, ¿no? Algo más análogo. Entonces ellos querían redefinir eso y cambiar esas cosas. Entonces, ¿cómo es que lo hacía? ¿Cómo lo demostraba? A través de diseñar sus elementos, sus productos de una manera simple, con innovación y la experiencia de usuario, al crear un ecosistema de Apple, ya sea para, por ejemplo, la iMac, el iPhone, los AirPods, entonces todo estar conectado y formar un ecosistema. Así demostraban a las personas que la tecnología no habría que tenerle miedo, sino que es bastante fácil de usar y poder eh, ayudarnos a evolucionar junto con la tecnología y hacer más productivas nuestras actividades diarias, ¿no? Cómo es que la tecnología sumaba a nosotros, más no nos reemplazaba. Y al final, ¿qué hace para comunicarlo? Pues sus productos tecnológicos los hace bastante funcionales y que pues demuestran esta simplicidad. No digo que minimalismo, sí, Apple es bastante minimalista, pero porque va con su marca. Ahora, no es que el minimalismo vaya a ir con todos, ¿no? Como ya les expliqué anteriormente. Ahora yo les hice esta ficha con preguntas un poco más específicas y con más preguntas para que, no sé si, bueno, quieran tomarle captura de pantalla para que la puedan usar después. Sería bueno de que tal vez ahora puedan agarrar un papel o una hoja, no hacer los círculos o de la manera como se les venga mejor y
armar empezando con ustedes, ¿no? Con un ejercicio práctico. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren hacer como personas? Si quieres ser una marca personal, bien, o simplemente como persona, ¿cómo quiero que me miren los demás, ¿no? No tiene que ser palabras muy extravagantes, pueden ser simplemente pequeños conceptos que se les vengan a la cabeza y ya con el tiempo irlo mejorando. La idea es que practiquen esto de ver las cosas de dentro hacia afuera y no al revés, ¿no? No empezar por lo de afuera y después construirlo de adentro. Entonces, empezando por el propósito que es el why, ¿no? El por qué haces las cosas, cuál es tu motivación, tus creencias. Dentro de las preguntas puse, por ejemplo, si tu marca dejara de existir mañana, ¿qué se perdería el mundo? ¿Qué es lo diferente que el mundo ya no vería? ¿Qué es lo que te inspira a hacer tal cosa? Aparte del dinero, ¿qué más te inspira a hacer tal cosa? Porque si bien el propósito también de las marcas es generar ganancias, porque si uno hace una empresa, obviamente es porque quiere generar ganancias, pero siempre hay algo más que hace la marca un poco más humana y que haga más fácil conectar con la persona, ¿no? Al ver que busca mucho más allá del dinero. Después también tenemos la diferenciación y la metodología de cómo lo haces, cuáles son tus principios o los valores que rigen o guían tu trabajo, cómo es que haces que tu propósito se refleje en cada acción que tomas y, por ejemplo, también qué haces de manera diferente a los demás en tu industria. Y al final, teniendo el producto o servicio, otra vez, viendo a lo tangible, primero empezando siempre de lo intangible, como en la identidad visual, ¿no? Con los propósitos, los conceptos para poder formar un producto, en este caso producto o servicio o una identidad visual sólida. En este caso, ¿cómo describirías tu oferta en una sola frase? ¿Qué, bueno, qué pueden ver los clientes al acceder a lo que ofreces o qué resultados tienen en concreto al momento del cliente comprarte o escogerte, ¿no? Entonces, a ver, tal vez les doy unos minutos para que puedan, desde, bueno, sus casas donde estén, armarlo, pensar un poco. Si quieren, enfóquenlo en una marca o en ustedes mismos. Y bueno, sería lindo también si lo pudieran compartir en sus redes. Ahí nos etiquetan a mí y a Narlit, que, bueno, está siendo el anfitrión de esta charla. Y si tienen alguna pregunta también por el momento con respecto a este ejercicio, también me lo pueden hacer saber, ¿no? Sí, la verdad esto ya está también por terminar, simplemente en concluir, ¿no? Que la verdadera fortaleza de una identidad visual, como les comentaba durante toda la charla, radica en la autenticidad de ser diferente a los demás y ver cómo esta conecta con la audiencia a nivel más profundo, es decir, otra vez, el propósito, el ADN de tu marca para que ésta sea duradera, significativa y funcional. Aquí justo puse un ejemplo bastante abstracto de una pared. Al momento tú no la construyes y la pintas de frente, ¿no? Tú la tienes que construir, la tienes que lijar, le tienes que poner masilla, poder prepararla toda para poder ponerla bonita, ¿no? Poderla poner presentable. Entonces, lo mismo con la identidad de marca. Tienes que preparar todo desde adentro para poder que lo que sí se ve y está a la simple vista del público se vea bien y esté bastante fuerte y sea duradera, como les digo. Y bueno, eso vendría a ser todo, ¿no? Ya si quieren seguir aprendiendo, conociendo más de lo que hago o cómo es que me muevo en el mundo del diseño, ahí tienen mis redes y bueno, gracias también por asistir y escucharme aquí y aprendiendo un poco más juntos. Eso es todo, gracias.